Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana a todos y a cada uno de los que se tomen el tiempo para mirar estos estudios, ah, a través de los cuales espero que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y se nos lee constantemente pequeñas porciones en las congregaciones en las cuales asistimos, y mi recomendación es que cada uno de nosotros la lea personalmente en porciones extendidas y, de ser posible, todo el contenido de la Biblia. En estos estudios que he procurado hacer durante todo este tiempo, he procurado leer tal como está escrito dentro de la Escritura, esperando que llegue a sus corazones esta palabra. He procurado que el mayor tiempo que pasemos en estos estudios sea leyendo la Biblia, y a través de ella recapacitemos, se incline nuestro corazón a buscar y hacer la voluntad de Dios. Se incline nuestro corazón a buscar la salvación de nuestra alma, la cual es ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Sé claramente que el Evangelio moldea nuestro comportamiento si es que le prestamos atención. Puedo decirles, el Evangelio moldea el comportamiento del creyente, del que cree, y lo inclina a buscar la voluntad de su actuar, de Dios. En 1 Corintios, si vamos a estar en nuestros estudios en este día, vamos a leer mayormente el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Pero para traer un poco de extensión a esta enseñanza, vamos a mirar algunas otras porciones. En 1 Corintios 11:32 nos dice en su última porción: para que no seamos condenados con el mundo. El Evangelio se introdujo al mundo por voluntad de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, y de igual manera anunciado por los profetas, aunque no bajo este título, pero con el propósito de que el hombre no sea condenado con el mundo. El mundo ya está dispuesto o determinado a la condenación, pero Dios no quiere que los hombres perezcan juntamente con él. En Deuteronomio 28:1, por medio de Moisés, Dios nos habla al pueblo y nos amonesta diciendo: y acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así que el prestar atención a los mandamientos de Dios traerá bendición a cada uno de aquellos que estén atentos a ese mandamiento. En Santiago 1:25 nos dice lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y esto es la ley de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que tenemos estas amonestaciones, una por el apóstol Pablo, con el fin de que no seamos condenados con el mundo. Se nos invita a prestar atención a la palabra de Dios y a formar parte de ella. También Santiago nos amonesta que no seamos oidores olvidadizos. Así que nuestro Señor Jesucristo nos habla en cuanto a esta ley, o lo que Él vino a predicar durante su ministerio. Mateo 7:1, dando principio a nuestra lección, nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Somos nosotros muy inclinados a justificarnos a nosotros mismos, y en ocasiones señalamos a nuestro prójimo y podemos decir fácilmente: para ser como él, para actuar como él, prefiero
ser como soy. Pero en ocasiones la Escritura utiliza a cualquier persona, creyente o no creyente, para moldear nuestro carácter, para exhortarnos, para enderezarnos en nuestra manera de andar o de actuar. Y es necesario que reconozcamos que Dios quiere moldear nuestra vida para que evitarnos seamos condenados con el mundo. Ciertamente el Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y prácticamente nos está invitando a reflexionar, a examinarnos a nosotros mismos. Como dice en otra porción que miramos anteriormente: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así que en 1 Corintios 11:31 se nos dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que se cumple aquel proverbio o dicho que dice que el buen juez por su casa empieza. Y también nuestro Señor Jesucristo hizo mención de ello en su palabra. Así que primeramente hay que conocernos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Cristo lo expresó de esta manera, Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Sabiendo pues que una viga impide mucho más que una astilla. Entonces debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, siempre que señalamos con el dedo, hay tres apuntando hacia nosotros, dándonos a entender que nos examinemos a nosotros mismos. O como dice en otra porción la Escritura, que aprendamos a refrenar nuestra lengua. O ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor Jesucristo, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que esto es la enseñanza que nos dice la Escritura. Y hay que mirar atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, pues hacerlo, o quien lo hace, será bienaventurado. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Y de qué estará hablando al respecto nuestro Señor Jesucristo? Mirando en el Antiguo Testamento algunas amonestaciones tanto de profetas como en los libros de Proverbios, nos damos cuenta acerca de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Y nos dice en ciertas porciones la Escritura que Él desea habitar en nosotros. Por tanto, nuestro cuerpo debe de ser santo. Pero cuando habla acerca de perros, podemos nosotros darnos cuenta que estos son caninos y destrozan el cuerpo, o destrozan los cuerpos, mejor dicho. Y podemos nosotros observar que el adversario, el diablo, a través de la Escritura, solo vino para matar, robar y destruir. Este astutamente usa de nuestras concupiscencias, y nuestras concupiscencias nos llevan a cometer atrocidades, aberraciones, pecado que destruirá nuestro propio cuerpo. Por tanto, es necesario prestar atención a la ley de la libertad, a los mandamientos divinos, para que escapemos de la condenación de nuestra alma. Dios puso un alma en nosotros y Él quiere que sea santa y no quiere que la demos al devorador. Así que
no dejemos que aquello precioso o la palabra de Dios, que es preciosa como perlas, también nos dice la Escritura, que nos amonestan para amoldear nuestro comportamiento, no dejemos que la pisoteen otros a causa de nuestros hechos. También nos dice en estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo 7, verso 7, prosigue la enseñanza y nos enseña o nos encarga acerca de pedir. Y hemos de pedir con insistencia y rectitud para poder recibir. Santiago nos hace ver esto, que si en ocasiones pedimos y no recibimos, es porque lo estamos pidiendo mal. Santiago dice así, Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó ciertamente a pedir de su mano para nuestras necesidades, o el suplir de nuestras necesidades. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. Esto es una verdad, y la está diciendo nuestro Señor Jesucristo, amonestándonos a que tengamos una dependencia de Dios. Pero también en ocasiones podemos ser desalentados porque no recibimos lo que queremos por parte de Dios. No obstante, Santiago nos amonesta. ¿De qué manera es que estamos pidiendo? Recuerda, nuestro Dios es Dios bueno. Y si nos dirigimos a Él, nos dice nuestro Señor Jesucristo, comparándonos a nosotros, o haciendo una comparación entre nosotros y Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y nosotros sabemos que Dios es bueno. Cuando a nuestro Señor Jesucristo se acercaron y le dijeron, Maestro bueno, Él mismo testificó acerca de Dios. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Así que Dios es bueno y Él dará buenas dádivas a aquellos que le pidamos. Pero hay que saber cómo pedir. No nos envanezcamos y no nos dejemos engañar. Santiago nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que, ¿para qué pedimos nosotros a Dios? ¿Para nuestra propia conveniencia? Nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que, si nuestra forma de pedir es para compartir con nuestro prójimo, ciertamente Dios nos bendecirá, nos lo concederá. Si es para pedir por nuestro prójimo, el apóstol Pablo nos amonesta diciendo, orad unos por otros. Y Santiago también lo dice en otra porción, orad unos por otros para que seáis sanados. Así que debemos de pedir nosotros con insistencia y con rectitud de corazón para poder recibir. En Mateo 9:2 nos dice, y veamos cómo estos hombres llevan a un paralítico para pedir a nuestro Señor Jesucristo por la sanidad de él. Y sucedió que le trajeron un paralítico al cual le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, podemos nosotros darnos cuenta, y en lo que yo he observado a través de la Escritura, es que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hacía algún milagro,
por lo regular expresaba: tus pecados te son perdonados, o vete y no peques más. Esto a mí me inclina a pensar que Él se interesaba primeramente en la sanidad de nuestra alma, en la sanidad de nuestro interior. Y habiendo un arrepentimiento o una aceptación de que somos pecadores, Él obraba un milagro. Cuando las personas se humillaban delante de Él y le reconocían como Señor, Él prácticamente el milagro lo realizaba, o el deseo que ellos tenían lo realizaba. Note, en Isaías nos dice lo siguiente: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Sí? El pecado trae enfermedades. El pecado trae la muerte como consecuencia. Pero el Señor quiere que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos para darnos vida. Aparte de ello, nos testifica que Él ya nos redimió en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos redimidos por Él, o si hemos sido redimidos por Él, tenemos acceso al Padre por medio de Él. Y en nuestra oración nos dice la Escritura, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero no pidamos para gastar en nuestros deleites. Mateo 9:9 nos dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide una piedra, o si le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará lo que le pidamos? Mateo 9:12 nos dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y acerca de ello nos exhorta el Señor a que prestemos atención a los profetas. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar. En Mateo 7:15 nos dice: guardaos de los falsos profetas. Y es la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, es una tercera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7, con el propósito de que no nos dejemos engañar, sino que conozcamos a los que nos presiden o a los que nos dirigen. Diciendo el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Así que nosotros debemos de conocer a aquel a quien nos preside, a quien nos dirige. Y hay que investigar diligentemente su andar, su decir, todo esto a través de la Escritura. Porque nosotros debemos de conocer la Escritura para saber quién es el que nos está enseñando y qué es lo que está diciendo con respecto a la Escritura, o simplemente a través de filosofías o huecas sutilezas, como nos dice el apóstol Pablo. Por sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y nos lo hace el Señor para reflexión. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Y ciertamente esto está hablando de las personas que no den un fruto digno de arrepentimiento y que no proclamen el Evangelio tal como está escrito para la salvación de las almas, sino que lo hagan para sacar su propio provecho. Ellos, como dice en otra porción de la Escritura,
su condenación ya está determinada. Y aquí lo dice el Señor: si no dan buen fruto, serán cortados y echados en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, veamos nosotros el proceder del creyente y profesante, de aquel que cree en Jesucristo y lo que profesa creer de Él. En Efesios 4:1 nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, y estos serían los buenos frutos que da aquel que cree en Jesucristo, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que debemos de asegurar nuestra salvación andando con rectitud y en amor. Dice el Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que podemos darnos cuenta en la advertencia que hace aquí nuestro Señor, que en aquel día muchos se llevarán sorpresas. 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice: pues la voluntad de Dios, y note, nuestro Señor Jesucristo dice: entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de su Padre. Así que en 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y ciertamente habla aquí acerca del matrimonio, pero en otras porciones de la Escritura también se nos habla acerca de fornicación respecto al tipo de adoración o la manera de adoración, o que el hombre quiere adorar a Dios. Y quizás podamos mirarlo un poco más adelante, pero esto es parte de la voluntad de Dios, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio de su Espíritu Santo. Así que nuestro Señor Jesucristo nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta pequeña porción en 1 Tesalonicenses no es la única que nos exhorta a la manera en que nosotros debemos conducirnos en nuestro diario vivir. Hay muchas otras porciones en la Escritura con expresiones diferentes que también nos encaminarán a hacer la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, lo cual nos ayudará para entrar al reino de los cielos. Dice Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note, habrá muchos evangelistas, habrá muchos en el ministerio que se llevarán esta sorpresa. Hicieron milagros, hicieron señales, hicieron prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no hicieron su voluntad ni vivieron en santidad cuando estaban en la tierra. Así que el Señor no los conocerá. Dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
y es que sus obras en la tierra hablaban lo contrario a lo que profetizaban. Una enseñanza más que da nuestro Señor es acerca de dos cimientos. En los últimos textos de Mateo 7, del 21 al 24, nos dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿sobre cuál fundamento se edifica tu alma? En la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia habla de Cristo que es la única manera de llegar a Dios. Un solo Señor, y Él es la roca inconmovible. En el Salmo 95:1 nos dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Por su parte, el apóstol Pedro nos dice que cuando el pueblo de Israel peregrinó en el desierto, bebía agua de la roca, si conocemos acerca de la historia. Y el apóstol Pablo nos testifica diciendo: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Así que el salmista también puede testificar diciéndonos: tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. El apóstol Pablo nos hace mención: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Así que hemos de edificar nuestra alma en Cristo. Él es la roca de la salvación, es la roca de los siglos, al cual Dios puso para salvación. ¿Sobre cuál fundamento se edifica tu alma? ¿Sobre dogmas, sacramentos o tradiciones? Sepa que estas cosas ofrecen muchas opciones, dizque para salvar, pero hacen olvidar el verdadero fundamento, a Cristo, sobre el cual debemos de edificar nuestra vida, sobre Cristo. Los dogmas, tradiciones, sacramentos presentan muchos señores y señoras y un sinnúmero de intercesores o intermediarios que dicen pueden llevar nuestra oración a Dios. Cristo mismo los clasifica como arena a cada uno de ellos, haciéndonos saber que a cualquiera que confíe en ellos para edificar, sufrirá grandes pérdidas e irremediables. ¿En qué fundamos nuestra fe? ¿En Cristo o en las tradiciones, en los dogmas o sacramentos que se ofrecen? En Jeremías 3:11 nos dice la Escritura, y mencioné antes que cuando se hablaba de fornicación no era únicamente en el acto carnal, sino también en el acto espiritual. Y Dios le habla al pueblo de Israel en Jeremías 3:1 diciéndole: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí. Hemos pecado prestando atención a tradiciones o falsas enseñanzas, pero volvámonos a Dios, volvámonos al consejo divino, a la palabra que está escrita, para que podamos ser salvos. Dios está dispuesto a perdonarnos. Hemos sido fornicarios espiritualmente, pero Él nos invita al arrepentimiento
diciéndonos, vuélvete a mí. Deuteronomio 32:18 nos dice, de la roca que te creó te olvidaste. Dios es la roca inconmovible, la roca por siglos y siglos. De Él nos olvidamos siguiendo las tradiciones, pero vengamos a Cristo, volvamos al arrepentimiento. El Evangelio puede moldearnos para conducirnos a la vida eterna. Dice el Señor, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Malaquías 3:7 nos dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, pero volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ciertamente nuestros padres quizás nos enseñaron a seguir doctrinas diferentes, pero volvámonos a Dios, al fundamento que se lee en los púlpitos de las congregaciones. Pero no nos conformemos a un solo texto que se nos lee, sino hay que procurar leer el contenido completo de la Escritura para saber cuál es el llamado de Dios y la voluntad perfecta en la cual debemos de andar mientras que estemos caminando en la tierra. En Zacarías 1:3, y recuerde que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que prestemos atención a los profetas, a los salmos, porque ellos nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 1:3 dice, diles pues, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Podrá usted volverse a Dios de todo su corazón y confiar en Cristo como el único y suficiente Salvador? ¿Podrá usted poner a Cristo como la roca, un fundamento para edificar su alma, el cual le evitará una pérdida irremediable? Conozca a Cristo. Le invito a que lo acepte de corazón y que Él nos dé de su Espíritu para ayudarnos a entender su palabra y guiarnos entre tanto que peregrinemos en esta tierra. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que la palabra de Dios llegue a sus corazones y que nos conduzca a la salvación. Si prestamos atención, le aseguro que es seguro que nos salvará. Hasta la próxima.